Ahí está. Perfecto, ahí ya está grabando. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos, por ejemplo, una fuente de alimentación? ¿Sí? Recuerdan que la fuente de alimentación era esta que habíamos presentado en algún momento. Cuando yo la desarmo, me empiezo a encontrar con este contenido, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Como con esto que está acá. Y si desarmo todo, obviamente me voy a encontrar con esto que estoy visualizando ahí. Esperemos que termine de cargar. A ver si... Bueno, genial. Bueno, entonces, fíjense que cuando yo abro la fuente de alimentación, me empiezo a encontrar con un montón de componentes. Todos estos componentes que vamos a tener acá es lo que vamos a conocer como componentes electrónicos. Creo que la mayoría los vamos a mencionar, por ahí nos queda alguno afuera, pero no nos va a cambiar la existencia. Y el objetivo es reconocerlos. ¿Sí? El objetivo es reconocerlos. Podemos ver que particularmente hay uno que por lo general suele tener algunos inconvenientes y que se pueden ver o identificar de modo visual. Y bueno, la pregunta es si de acá, por ejemplo, de esta imagen, si reconocen algún componente. ¿Sí? Fíjense, ahí estoy abriendo un poquito más. El ¿Reconocen? amarillo parece ser un transformador. Bien, se reconoce un transformador, ¿sí? De hecho, dos transformadores que le vamos a poner como un doble nombre. Esperen que voy a abrir un documento de Word. Vamos a poner componentes electrónicos de título. Ahí está. Genial. Componentes electrónicos. Y lo primero que ustedes mencionan es un transformador. Y también podemos llamarlo, para nuestro caso, bobina. El transformador o bobina en la imagen sería este que tengo acá. Este que tengo acá es una bobina, ¿sí? Y se identifica fácilmente porque va a tener como un rollo o un ovillo de cable que, digamos, que va a aparecer en su estructura. Otro sinónimo que podemos encontrar para esto es el de inductor. Cuando hablamos de un inductor o cuando hablamos de un transformador o hablamos de una bobina, estamos hablando exactamente de lo mismo. Si yo me fijo ejemplos de bobinas o transformadores, ¿sí? A ver si nos aparece ahí algún ejemplo de bobina o fuente. Fíjense que tienen este aspecto, y esto es lo que les quería mostrar, ¿sí? O sea, esto vamos a encontrar por ahí en un MADEL o en una placa. Esto también sería una bobina que podemos encontrar, ¿sí? Este aspecto podemos ubicarlo. Y muchas veces pueden estar cubiertos de ferrite o cubiertos de algún material de forma oculta. Por ejemplo, esto, ¿sí? Fíjense que esto es una bobina, pero no se estaría viendo digamos, todo el entramado de cable como si se ve acá, ¿ven? O sea, acá se ve todo el entramado de cable. En este caso, como que permanece un poco oculto. Acá, bueno, esta, miren, es una fuente de las que tenemos que trabajar. Tiene un poquito de tierra, ¿sí? Así que está, con eso vamos a trabajar a menudo. Pero este tipo de bobinas o este tipo de componentes vamos a encontrar. Y si yo pongo bobina mother, fíjense que también van a aparecer como ocultas. A ver si nos aparece alguna. Bueno, en este caso se ven perfectamente, ¿ven? O sea, esta es una placa madre y tenemos acá las distintas bobinas de transformador. Pero a mí la que me interesa que ustedes visualicen
Estas, por ejemplo, ven que también tiene cobre alrededor y se visualiza. Y bueno, y en este caso, las bobinas y los transistores van a estar acá abajo de este disipador y no las estamos visualizando. Pero bueno, ese sería uno de los componentes. Vamos a volver a la imagen de esta fuente. ¿Qué otro componente ubican o buscaron? Aníbal, vos habías estado buscando algunos componentes, ¿puede ser? Sí, dice, o bueno, yo lo que busqué, los diodos LED, ¿puede ser? Bien, perfecto. Hay varios tipos Dice de que son diodos. optoelectrónicos, ¿Cómo? así se llama. Se llama los optoelectrónicos. Bien, perfecto. En ese caso, de los diodos LED optoelectrónicos se hace referencia a la cuestión óptica y es porque los LED justamente encienden una luz. Pero bueno, en el caso de los componentes que vamos a analizar, nosotros básicamente vamos a trabajar con dos tipos de diodos y no justamente con los diodos LED, sino con unos diodos que se llaman rectificadores, que ahora vamos a ver cuáles son, o los vamos a intentar distinguir, y otros diodos que se denominan diodos Zener, ¿sí? Son los dos diodos que vamos a trabajar. Fíjense que digamos, en esta placa, este que tengo acá, este que tengo acá, este que tengo ahí, este que tengo acá, este que tengo en este lugar. Está buena esta imagen, se las voy a descargar también. Se las voy a descargar también. Esperen que... Ahora sí. Esto no. Así la tienen disponible para visualizar. A ver si me permite. Bueno, la imagen como... Vamos a ver. Turno mañana. Perfecto, genial. Bueno, entonces, como les decía, estos que teníamos o que estamos marcando acá son justamente los diodos rectificadores, ¿sí? ¿Los pueden visualizar bien? Esperen un segundo, que se me fue la... Bien, perfecto. Ahora sí. Los diodos rectificadores tienen como característica o como propiedad poder justamente rectificar la corriente. ¿Se acuerdan lo que era rectificar corriente? ¿A qué se llama rectificar corriente? Pasar de corriente alterna a corriente continua. Exactamente. Lo que van a hacer esos diodos justamente es pasar de corriente alterna a corriente continua. Este sería como el ingreso de la corriente alterna que va a tomar de pared. Y bueno, siempre cerquita van a estar los diodos rectificadores justamente para poder cambiar o modificar este tipo de corriente. ¿Sí? Esa es la función que van a tener. Y por otro lado nos vamos a encontrar con los diodos Zener, que no los estoy viendo acá en el circuito, y que son estructuralmente un poco distintos. ¿Sí? Estructuralmente son un poco distintos a los diodos rectificadores. Vamos a buscar otra imagen para ubicarlos mejor, porque son más bien chicos. Bien, ahí se pudo conectar Daniela. Bien, estos serían los diodos Zener, ¿sí? Estos que tenemos acá. Fíjense que si yo los miro, parecieran tener como una superficie vidriada, ¿sí? Recuerdan que los diodos rectificadores eran negros, ¿sí? Y tenían este aspecto, ¿sí? O sea, como el silicio, fíjense que empieza a aparecer negro, o sea, está marcada la polaridad, porque los diodos van a tener una polaridad, una parte positiva, una parte negativa. Justamente rectifican, ¿se acuerdan que la corriente alterna cambiaba la polaridad muchas veces? Entonces, el diodo rectificador deja pasar la corriente solamente cuando está en una polaridad. Esa es la acción que va a tener. En el caso del diodo Zener, fíjense que
estructuralmente es distinto, ¿sí? O sea, ¿es igual al anterior? No, no es igual. No, es diferente. Es diferente, ¿sí? Pero Transparente. la idea es, cuando yo agarro una placa, reconocerlo, saber cuál es un diodo, y una vez que identifico un diodo, saber cuál es un rectificador y cuál es un Zener. También indica polaridad, esta marquita que tiene lo que está haciendo es justamente indicar polaridad. Y bueno, como les digo, no nos vamos a meter en el funcionamiento exacto de los diodos y esas cuestiones, pero la idea es reconocerlo. Entonces yo saco la tapa de una fuente y tengo que empezar a reconocer cuáles son las distintas partes o los distintos componentes. No veo ningún Zener acá y me llama la atención porque todas las fuentes tienen diodo Zener. Pero bueno, ahora después vamos a ver si ubicamos alguno, ¿sí? Fíjense que todo esto es parecido, este 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 también. ¿Sí? ¿Se nota que son parecidos? Sí, pero Sí, esas son las eso se resistencias, ve. ¿no? Exactamente. Ese es otro componente que vamos a mencionar y justamente ese componente son las resistencias. Las resistencias se caracterizan por tener bandas de colores, ¿sí? Y esas bandas de colores van a tener digamos, un valor. Todas las bandas de colores, si quieren lo podemos ver, no está dentro del contenido exacto, pero es interesante, o sea, a partir de el color que pueda llegar a tener cada una de las bandas, ¿sí? Yo puedo saber de qué capacidad de ohms es esa resistencia. Justamente la resistencia se mide en ohms, ¿sí? Es la unidad de medida de las resistencias. Y esta banda, que puede ser dorada o que puede ser plateada, ¿sí? Justamente es la banda de tolerancia. Es decir, que si yo tengo una resistencia de 1000 ohms con banda de plata, puedo tener una tolerancia del 10%. Es decir, que en vez de 1000 podría ser de 900 o podría ser de 1100. Y si la banda fuese dorada, tendría una tolerancia del 5%. Es decir, que en vez de ser 1000 podría ser 1050 o 950 ohms. Bien, acá tenemos otra tabla también que nos indica, digamos, según el color que sea, de cuántos ohms. Fíjense que aparece con esta letra omega, la unidad de medida. Pero bueno, la idea de esto es simplemente agarrar la fuente de alimentación y empezar a visualizar. Bueno, esto es el transformador o la bobina, esta también es la bobina, estos son diodos que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Las resistencias serían estas que tenemos por acá, ¿sí? ¿Y qué otro componente Y más? el relé, Bien, Los capacitores electrolíticos. bien, perfecto. Ahí mencionan un relay que podríamos llegar a encontrar, o lo pueden encontrar en España así como relé, así. Y este es un componente que justamente actúa para activar o para cerrar un circuito, ¿sí? Esos componentes permiten que cuando hay, por ejemplo, presencia de energía, ¿sí? O sea, cierran un circuito, y cuando esa energía se corta es un componente mecánico que se abre y justamente permite otro paso de corriente. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Vieron las luces de emergencia? Bueno, las luces de emergencia tienen justamente un relay funcionando todo el tiempo cuando están enchufadas. Cuando se corta la luz, ese relay se suelta porque está electromagnéticamente cerrado, se abre, y cuando eso se abre, pasa el circuito de batería y por eso se prende la luz. ¿Sí? Ese sería como el funcionamiento. En la fuente de alimentación no vamos a tener un relay funcionando, ¿sí? No va a haber un relay funcionando. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Tiene una estructura parecida a esto, el relé es un cuadradito. Los autos tienen muchos relay, pero tienen esta forma, ¿sí? Este formato.
y adentro como que tienen unas placas, y es lo que digo, que cuando tiene electricidad está cerrada y cuando deja de tener electricidad se abre. Entonces pasa a funcionar otro circuito. ¿Está bien? Este formato tiene, pero no lo vamos a encontrar por lo general dentro de una fuente de alimentación. Pero bueno, sí es importante conocerlos. Me habían dicho capacitores, ¿no? Tomás. Sí, sí. Bien, y dentro de los capacitores tenemos algunas variantes que tenemos que mencionar. Por ejemplo, tenemos los electrolíticos, tenemos los cerámicos y tenemos los sólidos, que serían una especie de electrolíticos también. Fíjense, en la fuente que tenemos de ejemplo, los capacitores electrolíticos serían este que tenemos acá, este que tenemos acá. Este también es un capacitor. ¿Sí? Esos serían todos electrolíticos. Y este es el grande, que es el que más almacena, y es el que yo les comento que siempre suele tener bastante tensión. Las PlayStation también, la fuente de la PlayStation, es más, me suena esto a... No es de PlayStation, pero la fuente de PlayStation tiene también, obviamente, un capacitor grande, y a unos cuánta gente que conozco han desarmado así y les ha dado una patada importante. En el caso de los capacitores cerámicos, fíjense que este celeste, este celeste, este celeste, este también celeste, este verde. Puede haber algunos que son marrones, que parecen una lenteja, ¿sí? Tienen el formato de lenteja. Vamos a ver acá los electrolíticos primero. Fíjense, estos serían los capacitores electrolíticos. Creo que lo habíamos mencionado en la clase pasada, el miércoles, ¿sí? Y habíamos hablado de que mantienen la carga a pesar de estar desenchufados. Y en el caso de los capacitores cerámicos, fíjense que tienen esta forma. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía de lenteja. O tengo muchas ganas de comer un guiso de lenteja, o se asemeja, ¿no? Se asemeja un poco. Estas formas también pueden tener medio cuadradas, ¿sí? Fíjense, todos estos son ejemplos de capacitores cerámicos. ¿Está bien? Bueno, Ok. y también tenemos capacitores sólidos o blindados, ¿sí? Los pueden encontrar como capacitores sólidos o blindados. No dejan de ser capacitores electrolíticos, ¿sí? Son capacitores electrolíticos que se denominan sólidos o blindados y tienen esta forma. Mientras que en un capacitor electrolítico común tengo esta forma que vimos recién, en el caso de los blindados o sólidos tenemos esta forma. Tienen una química distinta, y acá vamos a hablar un poquito acerca de las fallas que pueden tener los capacitores electrolíticos. Cuando yo tengo los capacitores electrolíticos, una falla común es que estos se inflen o se hinchen. ¿Sí? Vamos a ver si podemos visualizarlo ahí en la imagen. Acá se ve perfecto, creo. Fíjense, esperen que termine de cargar. Pero se nota que la parte de arriba está como inflada. O más o menos. Sí, sí, se nota bien, sí. Sí se nota. Creo que, miren, estos primeros tres están bien, y este está inflado, este está requete contrainflado, ¿sí? Y es una falla muy, muy, muy típica de los capacitores electrolíticos. Y fíjense, todos estos ejemplos, esto es una madre, ¿sí? Esto es una madre, esto es una madre, esto es una madre, ¿sí? Son todas placas madres de computadoras, esto es una madre, ¿sí? Y es una falla muy, muy típica de una PC. Entonces, a ver, puede pasar que alguien lo llame y le diga, no sé, Alan, ¿me podrás hacer un mantenimiento a la máquina porque tiene un virus y de paso le sacás la tierra? Bueno, sí, perfecto. Entonces, cuando Alan desarma la máquina y empieza a hacer todo el mantenimiento, se fija que la placa madre tiene los capacitores así, ¿sí?
O sea, tendrían que estar como este y como este, bien planitos, pero están hinchados así. En ese caso ya ahí hay una anomalía, digamos. Uno tiene que detectar, como técnico tiene que detectar que eso no está bien. Entonces, es muy probable que lo que esté solicitando el usuario que quiere un mantenimiento porque la máquina o le funciona lenta o le tira algún error, no se deba a la falta de mantenimiento en sí, sino que tenemos componentes defectuosos. Y en la fuente, ¿sí? En la fuente de alimentación, también esto puede llegar a pasar. ¿Sí? Si yo desarmo una fuente de alimentación, bueno, me aparecen los mismos. A ver si ponemos así. En la fuente de alimentación también aparecen esos capacitores de esa forma, o sea, hinchados, inflados. A ver si se ve alguno acá. Bueno, este no se ve tan inflado, pero todos estos capacitores pueden llegar a estar inflados o hinchados. Entonces, si yo hago el mantenimiento de una fuente y me encuentro con que los componentes están así, fíjense que esa fuente no sería recomendable volver a armarla y que quede de esa manera, porque hay algo que ya no está bien, ¿sí? Y es, digamos, se distingue, es distinguible de modo visual. Yo enseguida me puedo dar cuenta que eso no está bien. Los capacitores blindados, ¿sí? Estos capacitores sólidos, tienen como mayor resistencia y como que no se inflan con la facilidad que pasa con los capacitores electrolíticos. De hecho, las placas actuales más nuevas vienen ya casi todas con capacitores sólidos. ¿Sí? ¿Sí? Las placas, fíjense que ya dejan de tener los electrolíticos comunes y que todas las actuales pasan a tener sólidos. Fíjense, esta placa que es más vieja tiene los capacitores comunes acá, los electrolíticos, y fíjense que en toda la zona de regulador de voltaje ya incorpora sólidos. ¿Se ven ahí? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Sí, profe. No quiere decir que el blindado sea indestructible y que al blindado no le pase lo mismo. Miren este ejemplo. Pero como que tendría un poquito más de resistencia que el electrolítico. ¿Qué es esto que tenemos acá al lado? Una bobina. Una Una bobina. bobina. Exactamente. Sí, genial. Bueno, nos faltan algunos componentes. Vamos a ver si los podemos llegar a decir a todos como para poder cerrarlo. Hay un componente muy, muy importante que son los transistores. Los transistores van a estar en todas las placas, ¿sí? Y, digamos, podrían ser de potencia o podrían llegar a ser tips. Vamos a visualizarlos acá. Y tienen este formato, ¿sí? ¿Sí? Tienen este formato, así cuadrado, negro de silicio, ¿sí? Estos transformadores se denominan de tipo TIP. Y es un primo hermano de algo que vamos a ver ahora, que son los circuitos integrados. El transistor, ¿sí? O sea, ese TR con el que empieza, hace referencia a la palabra 3. ¿Sí? El transistor va a ser un dispositivo o un componente de color negro, producto del silicio, y que sí o sí va a tener tres patas. Sí va a tener un emisor, un colector y una base. ¿Sí? No nos vamos a meter de vuelta con eso. Pero sí va a tener tres patas de alguna forma. ¿Sí? Este pareciera que tiene dos, pero esto sería una tercera pata que se conecta. Entonces, ¿cómo lo distingo? Y es algo negro que tiene tres patas. ¿Sí? Esa va a ser la forma de distinguirlos. Muchas veces pueden estar apoyados en un disipador porque levantan temperatura. ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento de la mica? ¿Sí? Que era un aislante. La mica va detrás de estos transistores justamente para que cuando lo pongan en el disipador no tenga ningún inconveniente. Y si yo pongo acá un disipador, fíjense que me voy a encontrar con este tipo así, ¿ven?
O sea, acá está el transistor y este va a ser el disipador de calor. ¿Sí? Acá están los transistores. Bueno, este es un aislante, esto no es mica, pero digamos, ven que es como una pequeña plaquita que va entre el disipador y el transistor. No sé si se visualiza ahí. Sí, se ve. ¿Sí? O sea, como esta división, digamos, la podemos encontrar ahí. Acá también creo que se ve. Si ven, aislante de mica o de plástico, que sería este componente que vamos a tener ahí atrás. Entonces, el transistor es porque lo vamos a ver con justamente 3 patas. Y otro componente que es, como les decía, primo del transistor, es el circuito integrado. El circuito integrado también, por lo general, va a ser negro y siempre, 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 siempre va a tener más de 3 patas. Siempre. Profe, la clase está grabando, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Circuito Dale, integrado. gracias. Sí, estos serían los circuitos integrados. Fíjense que siempre tienen como más de 3 patas. Estos se denominan 100 pies justamente, aunque no tengan 100. Podemos tener estos integrados que son más de circuitos integrados de superficie. ¿Sí? Estos que tenemos acá. Todos estos serían ejemplos de circuitos integrados. Este también, ¿ven? Y acá tenemos una familia de circuitos integrados. Si yo voy a la imagen inicial con la que estábamos trabajando, fíjense que acá me encuentro transistor, 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 transistor. ¿Sí? Este también es un transistor. Y no estaría visualizando directamente circuitos integrados, pero lo más probable es que esté debajo de esto, algún circuito integrado. Acá tenemos uno. ¿Sí? Este es un circuito integrado. Y este que yo les dije, transistor recién, ¿sí? Este que puse transistor, en realidad es un circuito integrado. No se visualiza acá, pero tiene que tener más de 3 patas. Y me doy cuenta que es un circuito integrado no solamente por el formato, sino por las letras que lo van a identificar. Que eso lo vamos a trabajar también el día lunes. Fíjense que cuando yo tengo resistencias aparece la letra R, cuando tengo diodos aparece la letra D, cuando tengo capacitores, en todos los capacitores aparece la letra C de capacitor. Los transistores están indicados con la letra Q, ¿sí? de transistor, y esto que dice IC es Integrated Circuited o circuito integrado, y son estos que tenemos acá. Este también dice IC, así que tendríamos que ver si tiene 3 patas o más, pero todos estos tienen que tener la letra Q y un número, que son los transistores. ¿Sí? En el caso de las bobinas o los inductores puede tener la letra L o la letra I, y bueno, son todas nomenclaturas universales que van a encontrar en todas las placas. Y eso lo vamos a necesitar cuando veamos integrados de superficie. Un integrado de superficie son todos estos componentes que estamos viendo, pero por ejemplo, nosotros vimos las resistencias, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las resistencias? ¿Sí? ¿De Sí. estas? Bueno, entonces yo la distingo, son re fáciles, las resistencias son así. Pero si yo pongo resistencias SMD, por ejemplo, así, fíjense que tienen este formato, ¿lo ven? Son diferentes, claro. Pero son muy chiquititas, ¿no? ¿Ven? Miren, Sí. estas serían las resistencias. ¿Las ven acá? Estos serían Sí, las sí. resistencias. ¿Se ven? Ah, Ahora, miren esto. Si yo tengo diodos, ¿sí? CMD. ¿Son muy parecidos? Son similares, pero creo que se Sí. distingue. Porque ese Bueno, no tiene, parece que no tiene mucho tengan en ajuste. cuenta que, ¿se acuerdan el destornillador, el T1.2 que les mostré, que era muy chiquitito? Sí. Esto tiene más o menos o sea, el mismo tamaño. Miren acá. A ver, díganme acá cuál sería diodo y cuál sería resistencia. Ajá. Bueno, dice R, resistencia. Bueno, ahí es donde empiezan a tomar valor estas nomenclaturas. Porque, a ver, este es el diodo y estas son las resistencias. Pero
¿qué pasa? Yo también puedo tener capacitores SMD. Todo esto que les estoy diciendo se ven en la placa madre, ¿eh? Miren, estos son capacitores SMD. Estos, miren. ¿Los ven? Entonces, este 805, ¿qué es? ¿Una resistencia o es un capacitor? Acá, miren. Es un capacitor. Un capacitor. Sí, es un capacitor, pero bueno. Y esto pareciera ser resistencia, pero no tengo la certeza, porque podría ser otra cosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos Sí. que empezar a ver, Ah, digamos, cómo es la nomenclatura para poder empezar a distinguir componentes. Sí, bueno, pero no se preocupen que vamos a ir paso a paso. Transistores, circuitos integrados, capacitores, resistencias, diodos. El otro día habían mencionado los fusibles, ¿sí? Con los fusibles pasa lo mismo. El fusible común de computadora o de fuente tiene este formato, ¿sí? Que tenemos acá, este formato. Y después tenemos en las notebooks y en los mothers los microfusibles. Y fíjense que empieza a aparecer lo que vimos recién, ¿no? A ver si tenemos por acá un microfusible. ¿Por qué no aparecen acá microfusibles? Pero bueno, Microfusible ahí en la son parte estos, derecha. claro, son estos que tenemos acá, ¿ven? Y ya tienen el aspecto de una resistencia o parecía ser todo lo mismo. Y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. En la placa original con la que estábamos trabajando, a ver si nos aparece ahí, acá, eh, creo que ya encontramos todos los dispositivos electrónicos que podemos encontrar. ¿Alguien quiere agregar alguno más? ¿Alguno que se me haya pasado y que Los les parezca? disyuntores. Bien, pero el disyuntor no lo vamos a tener como una parte a soldar dentro de una fuente al menos. Dentro de una fuente no lo vamos a encontrar. ¿Qué otro buscaste, Analia? Dale, contanos. Ayúdanos. Bueno, ya creo que ya todo me parece. Motores, interruptores, motores, disyuntores, fusibles, transistores, creo que ya la gran mayoría lo nombró. Bien, perfecto. Condensadores, Condensadores es un capacitor, ¿sí? Capacitor o condensador es exactamente un sinónimo. lo mismo, sí. Motores es lo que, bueno, Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, un motor no lo vamos a encontrar dentro de una fuente de alimentación, salvo en el ventilador, en el cooler, ¿sí? Pero no tendríamos un motor dentro de la fuente de alimentación, un motor eléctrico no lo tendríamos. Algo que podemos llegar a encontrar es algo que se denomina cristal. Vamos a buscarlo acá. Eh, el cristal, electrónica, placa, ¿sí? Son estos componentes que tenemos ahí, ¿ven? Son cristales osciladores y pueden aparecer en una placa madre. A ver si lo ponemos ahí. Fíjense. Podemos encontrarnos, miren, acá es un ejemplo típico. Este sería un cristal, ¿sí? Que oscila a cierta frecuencia. Esto, miren, ¿qué sería esto negro que tengo acá? Ah, Pero circuito circuito integrado. integrado. un circuito integrado, perfecto. Y acá vamos a agregar algo más que aparece en los circuitos que me interesa, porque lo vamos a trabajar, y son estos conectores de pines que se denominan jumpers, ¿sí? Un jumper así es esto que tenemos acá. ¿Sí? Esto sería un jumper. Volviendo al ejemplo de los cristales, fíjense, esto sería un cristal. Y acá este sería un cristal. Sería un componente más que podemos llegar a encontrar. En el caso de los jumper,
vamos a aclarar que es electrónica, porque si no nos va a salir uniforme de escuela, son estos que tenemos acá, ¿ven? ¿Sí? Esto sería un jumper, y lo que me van a permitir es cerrar algún circuito, ¿sí? Vamos a poner el disco rígido. En un disco rígido lo puedo llegar a conectar, fíjense en estos pines, ¿sí? Se podrían conectar los jumpers en estos pines, acá lo ven, ¿sí? Sí, Esto, sí. digamos, no es un componente en sí, porque digamos, es como un puente, es un pedazo de alambre que une dos pines, es decir, lo que está haciendo es unir este pin con el de abajo, ¿sí? Cierra un circuito de acuerdo a la necesidad que yo tenga. No es como un transistor que trabaja de modo activo. Pero es importante reconocerlo. En las fuentes no los vamos a encontrar, pero en un Mother sí lo vamos a encontrar, ¿sí? En un Mother sí lo vamos a encontrar y me va a permitir realizar algunas configuraciones o resetear algunas configuraciones. Motherboard. Como la del BIOS. Exactamente, ¿sí? Me permite, por ejemplo, fíjense, esto es una placa madre, tiene ahí los pines para configurar la BIOS, y si yo quisiera resetearlo, saco este jumper, lo pongo entre este pin y este del medio, y justamente lo que va a suceder es que va a permitir el reseteo. En otros casos me permite algunas configuraciones, y en máquinas más antiguas me permitía cambiar velocidades. Hoy día ya eso no existe, ¿sí? Pero lo que permite es justamente hacer un puente, y yo lo sumaría ahí como un componente electrónico. ¿Está bien? Bueno, señores, nos queda menos de un minuto. Creo que nos atrasamos un poquito. Ahí, pues estuvimos con algunas cuestiones administrativas al principio. Yo les voy a pasar este documento que estuvimos trabajando. Les voy a pasar también la imagen con la que estuvimos trabajando. Daniela, si después quieres sumarte a la primera parte de la clase, va a estar grabada. Y bueno, nos estamos viendo el día lunes. El día lunes vamos a terminar de trabajar